¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero extenderte una cordial bienvenida a este taller que se llama Ética del Ser. Voy a estar abordando acerca de este principio que es súper importante a la hora de construir confianza en la resignificación de los vínculos que nos van a permitir tener resultados. Entonces es muy importante que podamos tener en cuenta qué es esto de lo que es la ética del ser. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es la ética? Y la ética es una rama de la filosofía que estudia lo que es la conducta humana. Analiza la moral, el deber, la virtud y la distinción entre lo correcto y lo incorrecto para promover una vida plena en sociedad. A diferencia de la moral, que son normas de un grupo, la ética reflexiona críticamente sobre estos comportamientos. Su origen proviene del griego éticos, que significa carácter o modo de ser. Su función es que proporciona herramientas teóricas para la toma de decisiones en dilemas, como por ejemplo lo que es el tema del aborto, de la eutanasia, de la corrupción. Y sus ramas principales, está la metaética, que estudia el significado de los conceptos éticos, la ética normativa, que establece normas y reglas de conducta, la ética aplicada, que aplica principios éticos a situaciones concretas, como por ejemplo lo que tiene que ver con bioética, la ética profesional, y la ética descriptiva, que analiza cómo se comportan las personas. Su importancia radica en que guía el comportamiento hacia la justicia y la libertad, promoviendo la autorregulación basada en valores, no en la coacción legal. La ética busca definir comportamientos beneficiosos para todos, no solo los aceptados por una sociedad específica. Entonces, a veces nos preguntamos por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué actuamos como actuamos. Nos invaden muchos pensamientos que son de nuestras programaciones, y la pregunta es, ¿desde dónde actúo cuando actúo? Stephen Covey, autor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, contrapone la ética del carácter, que está centrada en principios, en valores, integridad y trabajo duro, con la ética de la personalidad, que tiene que ver con las técnicas de relaciones públicas, imagen y actitud mental positiva. Covey argumenta que el éxito verdadero y duradero se fundamenta en la ética del carácter, siendo la personalidad algo secundario. Entonces afirma que los resultados tienen que ver con nuestra forma de ser más nuestra forma de hacer las cosas. Es decir, nuestra forma de ser tiene que ver con los atributos y la forma de hacer las cosas con nuestras técnicas. Y en este caso, esta cita que es una afirmación y una declaración que el atributo da paso a la técnica. Para obtener resultados, los resultados dependen primordialmente de dos factores que son importantes. Una es nuestra forma de ser y otra la forma en que nosotros hacemos las cosas. Entonces, esta ética centrada en el ser tiene que ver con una definición súper importante, ya que trabajamos en el orden sagrado de la vida, que tiene que ver con ser, hacer, tener. Es decir, primero trabajamos en nosotros, después en nuestros haceres y por ende obtenemos resultados. Cuando se altera lo que es este orden de ser, hacer, tener, entonces están todos los desequilibrios, estamos descentrados y si bien obtenemos resultados, nunca estamos satisfechos porque no hemos trabajado en lo que es el ser. Recomendable este libro, escrito por Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y voy a compartir ahora un video donde el Dr. Covey nos habla un poquito más acerca de la importancia de la ética basada en el ser y cómo toda la literatura del siglo XIX, del siglo XX, se centraba en la ética del carácter, en la ética que tiene que ver con uno mismo, en ser la distinción. Y te invito a prestar atención a las distinciones que nos expone el Dr. Covey. Parte B.
carácter y personalidad. El desarrollo de los 7 hábitos comenzó con un estudio que terminé en 1976. Quería estudiar la idea de éxito en América y cómo había evolucionado. Así que leí literatura popular sobre el éxito, escrita desde hace 200 años. Esta incluía libros, artículos de revistas, bibliografías, ensayos, revisiones. Literalmente consulté miles de fuentes directa o indirectamente. Mientras trabajaba, comencé a sentir un patrón común. En cuanto sentí este patrón, busqué evidencias, y la evidencia estaba en todas partes. El hallazgo básico fue este. Durante los primeros 150 años, casi toda la literatura se enfocaba en el carácter, en principios, en lo que podríamos llamar una ética del carácter. Atributos como integridad, fidelidad, valor, compasión, contribución, responsabilidad, justicia. Estos hallazgos se volvieron la base para escribir los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y luego, debido a muchas fuerzas y cambios sociales, el énfasis gradualmente cambió. A principios de este siglo, particularmente en los años 20 y 30, viró la ética del carácter a lo que podríamos llamar la ética de la personalidad, que se enfoca más en las técnicas que en los principios. Quizá estén familiarizados con muchos libros que ilustran la literatura de la ética de la personalidad. Básicamente se refieren a cuidarse uno mismo, cómo verse bien, cómo vestirse correctamente, cómo crear la imagen correcta. En otras palabras, la ética de la personalidad se enfoca más en cómo parecer que en cómo ser. Muchas de estas técnicas tienen mérito real. Sin embargo, si no tienen sus raíces en la ética del carácter, si no tienen sus raíces en principios, no serán capaces de crear efectividad duradera. Por ejemplo, ¿qué pasa si la gente aprende técnicas para influenciar a otros que en el fondo son manipuladoras o se basan en engaños? ¿Qué tal si tratan de utilizar a los demás para construir el poder económico propio? Tal vez así puedan desarrollar relaciones laborales fluidas, tal vez puedan lograr sus propósitos personales, dinero, fama, gloria, lo que fuera. Pero realmente nunca se habrán preocupado sobre su contribución o su servicio, sus propósitos, el valor de su acción, la ayuda a los demás. ¿Qué confianza le tendrían a gente así? ¿Qué tan dispuestos estarían a seguirlos o a confiar en ellos cuando las cosas se volvieran difíciles? En una ocasión, un estudiante vino a verme y dijo, ¿cómo voy en su clase? Yo lo miré a los ojos y le dije, tú realmente sabes cómo vas, ¿no? Mucho mejor que yo. ¿Cómo vas? Él miró hacia abajo y después dijo, bueno, no muy bien, creo. He tenido momentos muy malos y posiblemente no he estudiado todo lo que debería. Tú realmente viniste a averiguar qué impresión me causas, hasta qué punto me parece simpático, ¿no es cierto? Cuando de hecho tú sabes muy bien cómo vas. Bueno, ¿y cómo voy? Dijo. ¿Cómo vas? Hablemos de lo que realmente sucede, no de lo que parece estar sucediendo. Esta ética de personalidad, con su enfoque en técnicas, es como la punta de un iceberg. La punta o la parte que se ve arriba de la superficie está sobre el agua. La ética del carácter es como la gran masa del iceberg, está debajo del agua. La gente con frecuencia no trabaja en la base donde está la gran masa, donde está el impacto mayor a largo plazo. Demasiada gente da toda su energía y enfoca solo la punta del iceberg. Esto es, aprende técnicas que otros puedan ver. Esto ocurre incluso en organizaciones, no solo en personas. Los programas cambian, las prácticas cambian, los principios no cambian. Si ayudamos a las personas y organizaciones a internalizar principios, entonces sabrán cómo adaptar las prácticas para dirigir situaciones específicas. Déjenme enfatizar que las técnicas tienen su lugar.
Son muy importantes, de veras, realmente lo creo. Queremos técnicas para buenas relaciones humanas, técnicas de relaciones públicas, técnicas de comunicación, técnicas de administración. Pero cuando usamos las técnicas para cubrir nuestra falta de carácter, se vuelven manipuladoras, minan la confianza y la confiabilidad. Lo que realmente necesitamos es la ética del carácter. Y eso es esencialmente de lo que tratan los 7 hábitos. Este material está basado en un enfoque desde dentro hacia afuera. Es decir, damos nuestra primera energía al desarrollo de nuestro carácter antes de enfocarnos en técnicas o en cómo ser más efectivos con los demás. Gandhi demostró hermosamente este principio. Un día, una madre vino a verlo y le dijo: ¿ayudaría usted a mi hijo a reducir la cantidad de azúcar que toma? Gandhi se detuvo, pensó y contestó: bueno, véame en una semana. Una semana después la madre volvió, él habló con el muchacho y el muchacho estuvo de acuerdo. Y la madre dijo: ¿por qué no habló con él la semana pasada? Gandhi sonrió y dijo: usted no entiende. La semana pasada yo también comía azúcar. A menos que trabajemos en nuestro carácter, no desarrollaremos confiabilidad. Y la confiabilidad se construye con la combinación de carácter y competencia. Podemos tener todas las habilidades del mundo, pero si no tenemos el carácter básico para ser confiables, para asumir responsabilidades, otros pronto desconfiarán de nosotros. Temerán que solo estemos tratando de cumplir nuestros fines, tal vez a expensas de ellos. En mi opinión, a menos que volvamos a la ética del carácter, no tendremos la base fundamental de la confiabilidad, que conduce a la confianza, imprescindible para crear relaciones interpersonales efectivas. En un análisis final, lo que somos comunica mucho más elocuentemente que lo que decimos o hacemos. Me encanta la cita de Henry David Thoreau: de cada 1000 golpes que demos a las ramas del mal, una golpeará en la raíz. En otras palabras, trabajemos primero en las raíces para comenzar a construir los fundamentos de la confiabilidad. Esta es una de las áreas clave que enfocan los 7 hábitos: construir el carácter y la competencia, y restaurar la confiabilidad y la confianza en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, de nuestras organizaciones. Confianza y confiabilidad realmente son la base del liderazgo personal e interpersonal. Son el fundamento de la efectividad verdadera. Recordemos que no obtendremos mayores resultados que lo que nuestras relaciones nos permitan. Por lo tal, tenemos que trabajar en nuestro carácter, mirar hacia el mundo interno, trabajar en nosotros para poder establecer relaciones de confianza, es decir, vamos a poder transmitir, generar confianza, evocar confianza, y vamos a poder vincularnos y de esta forma obtener resultados a través de nuestras relaciones. Entonces el Dr. Covey estaba haciendo esta distinción entre lo que es la ética del ser versus lo que es la ética de la personalidad. La ética del ser se trata justamente de ser, y la ética de la personalidad se basa en parecer. Ahora te invito a mirar esta imagen y a considerar: es una persona que sostiene un DNI, que es un plástico, y quisiera que te preguntes si sos el plástico, que tiene vida la imagen impresa en ese plástico. ¿Qué diferencia hay entre vos y tu ficción jurídica? Ese plástico, ese DNI que sostiene en la mano, es una foto, es una imagen, pero es algo inanimado. No tiene ningún tipo de movimiento, ni salvo que uno se asocie y le dé entidad. Por ejemplo, ¿es un ente vivo tu ficción jurídica? ¿Es tu energía lo que le da identidad? Entonces, ¿quién sos? Para que puedas centrarte con esa pregunta en lo que es la ética del ser. Cuando nosotros nacemos bajo lo que es la ley natural, pero hay
un espacio de tiempo donde pasamos a formar parte de una sociedad al ser registrados. Cuando somos registrados, entonces se crea lo que es la ficción jurídica. El nombre ficción tiene que decirte algo, y jurídico, que como está sujeto, ¿no es cierto?, a que son de derechos y obligaciones. Entonces esta ficción jurídica es una proyección del yo soy, y es un plástico, no tiene vida. Sin embargo, cuando nos vamos a identificar, nos identificamos con este plástico, con este DNI, que es algo inanimado, es una ficción, y a partir de ahí vamos a entrar en acuerdos que tienen que ver con este sistema de ley impositiva, donde vamos a necesitar todo el tiempo exhibir este permiso. Por ejemplo, para poder andar por las rutas necesitas un permiso, una licencia de conducir. Sí, y la imagen que está impresa en esa tarjeta es una proyección del verdadero, del original, de la esencia. Pero no sos vos lo que está en el plástico. Lo que le da energía y lo que da la capacidad de contraer acuerdos y contratos es la energía que uno le imprime cuando se asocia. Hay mucha gente que está viviendo bajo la ley natural, que se está disociando de lo que es la ficción jurídica, y entonces está viviendo bajo lo que es la ley natural, que es una ley superior. Es el estado de total completud en el que yace una persona cuando está en el vientre de su madre, porque viene directamente del Creador. La vida comienza con la concepción, es decir, cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, viene a habitar la eterna esencia en ese cuerpo, porque nosotros no somos el cuerpo biológico. Entonces, estas preguntas son muy importantes, porque muchas veces todas las personas van a vivir, pero toda su vida, pensando que son la ficción jurídica, pensando que son ese plástico. Entonces, así es como funciona este sistema. Recordemos que este sistema de cosas se sostiene con base a la energía que nosotros le imprimimos, porque nosotros somos el valor, pero también somos los creadores del valor. Y este valor que nosotros creamos, al imprimirle nuestra energía a cualquier labor que hagamos, lo hacemos desde el ser. Entonces esa es la esencia, es la realidad, es lo original, es lo que es. En cambio, esta ficción jurídica es justamente algo ficticio, un ente que no tiene vida, salvo que nosotros lo estemos utilizando para darle entidad. Y ahí es cuando nace la persona. ¿Qué persona? Viene de la escena del teatro, que significa máscara, y representa lo que es un personaje, pero el real es el actor. Entonces, cuán importante es poder comprender esta distinción para no estar trabajando en técnicas, porque si bien son importantes, como dice el doctor Covey, es el atributo el que da paso a la técnica, es decir, es el yo soy el que existe, luego hace y por ende luego tiene. Entonces te invito a hacerte estas preguntas. ¿Quién sos? Otra pregunta es: ¿cuánto de lo que pensás que sos es de tu cosecha? Te invito a preguntarte: ¿cuánto ha influido en quién sos las programaciones de otros? ¿Y vivís desde tu esencia o vivís desde tu personaje? Recordemos que estamos en la vida, somos los actores de una gran obra, que muchas veces representamos lo que es un drama, una comedia, una tragedia, pero nosotros somos los actores principales, que estamos interpretando roles, estamos interpretando personajes, y esto dura un tiempo, pero no somos el rol, no somos el personaje, somos el actor. Entonces, al terminar nuestro paso por este plano, trascendemos todos esos roles, a lo que nos dedicábamos, lo que teníamos, se queda acá y nosotros continuamos existiendo. Por eso es importante que nos hagamos estas preguntas. Entonces,
para poder tener un nivel de ética, voy a analizar un caso práctico de cómo la ética puede transformar no solamente al ser, sino que también puede transformar una organización, o puede transformar una corporación, puede transformar naciones. Y el caso de México, por ejemplo, en su visión para la cuarta transformación, hubo 4 transformaciones que a modo de paradigma atravesó México, y voy a analizar cuáles son las 4 previas y una que se está escribiendo a partir de 2018. Es interesante ver cómo la ética puede transformar un estado, una condición de una condición no deseada a una deseada. Allá por el año 1810 a 1821 tenemos lo que es la independencia de México, de 1858 a 1861 la reforma, de 1910 a 1917 la Revolución Mexicana, y la cuarta transformación, conocida como 4T, iniciada a partir de 2018, que es lo que se está escribiendo hoy día, que todavía no se lleva a cabo, pero es un intento de poder aplicar lo que es ética para la transformación de una sociedad, que es la unidad básica más importante de una sociedad son las familias y por ende los seres. Entonces estas 4 transformaciones de México son hitos históricos fundamentales, definidos principalmente por el actual discurso político para marcar cambios profundos en la vida pública. Tenemos la independencia, como cité, la reforma, la Revolución Mexicana y la cuarta transformación o 4T, iniciada en 2018 para combatir la corrupción y la desigualdad. Entonces, estas 3 previas transformaciones son hitos históricos que ya sucedieron, y tenemos actualmente, como hice mención, la cuarta transformación para la transformación de la nación mexicana, donde posiciona al gobierno actual como un cambio tan significativo, teniendo como precedente las otras 3 revoluciones. Voy a hablar un poquito acerca de esta cuarta transformación para ver cómo este caso práctico de la nación mexicana, donde se ha puesto en marcha un plan para poder implementar lo que es la ética del ser al vivir de una nación. Entonces la ética, centrada en valores y atributos del ser, conformaron lo que son los paradigmas en este proceso de transformación de una nación como es México. Entonces ellos aplicaron lo que es la cartilla moral, que se escribió allá por el año 1944, cuyo autor fue Alfonso Reyes Ochoa, que fue un escritor, fue traductor, diplomático, jurista, filósofo, filólogo y académico mexicano, un importante literato de la lengua española, que se halló entre los fundadores del Colegio de México y fue su primer presidente entre 1940 y 1958, de quien Jorge Luis Borges habla muy bonito, elogiándolo con admiración. Entonces, esta cartilla moral, cuyo autor es Alfonso Reyes, es un valioso opúsculo que allá por el año 1944 su propósito inicial fue servir de apoyo al fervor alfabetizador de la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. El término opúsculo significa que es una obra científica o literaria de poca extensión. Estaba dirigido al lector que acababa de recibir el don de las letras, siendo una guía laica, respetuosa de creencias particulares, que cuadricula nociones de antropología, política, sociología y civismo, bajo el ánimo liberal de urbanidad que procuraba el mejor concierto entre ciudadanos de una determinada sociedad. Esta cartilla se complementa en estas páginas con el brillante texto que leyera Reyes en el primer Congreso de Historiadores de México y Estados Unidos en 1949, Mi idea de la historia, y con el lúcido discernimiento entre lo mexicano y lo universal. Acá en esta obra, Reyes
se centra en valores, centrado en atributos, en principios centrados en la ética del ser. Y allá por la década del 40, donde estaba en auge lo que es la Segunda Guerra Mundial, como ya casi finalizando, poco de tiempo después se creó lo que fue la ONU, la Organización Mundial de la Salud, es decir, como fue una época clave donde, centrado en principios, fue después virando hacia lo que es una ética del parecer, como una ética de la personalidad, una ética centrada en técnicas. Y esto podría llevar, como decía el doctor Covey, a lo que son manipulaciones. Ahora, utilizando esta cartilla moral, escrita por Alfonso Reyes, López Obrador, que era a partir de 2018 el presidente de la nación, reescribieron y adaptaron lo que es la Guía Ética para la Transformación de México en lo que es su cuarta transformación. Un paradigma, una visión de llevar a México a otro nivel. Entonces, fuera de lo que es mi intención, no tocar lo que son las ideologías políticas, sí centrarme en lo importante que es aplicar ética centrada en valores y principios y atributos para lo que es la transformación, y cómo puede la ética centrada en estos valores, estos principios, transformar no solamente personas sino también naciones. La cartilla moral, hoy el texto más mencionado de Alfonso Reyes, tuvo una historia editorial muy complicada, que durante muchos años fue ninguneada. En 1944, Jaime Torres Bodet lanzó una campaña alfabetizadora. El entonces secretario de Educación Pública decidió encargarle una cartilla moral a Alfonso Reyes. Sin embargo, cuando el escritor entregó el texto, este no se publicó. La cartilla moral no es un texto, digamos, de creación literaria. Es un texto ético, es un texto pedagógico, es un texto cívico. Podría llamarse también perfectamente cartilla cívica, yo creo que hubiera sido más apropiado, pero Reyes respetó la petición de Torres Bodet. En 1959 a la Capilla Alfonsina llegó un día Rosario Castellanos y un joven, quienes solicitaron hacer un tiraje del texto para repartirla entre los instructores del Instituto Nacional Indigenista. 20 años después, al editar la obra completa de Reyes, la cartilla moral fue incorporada en el tomo 20. ¿Por qué señalo lo del tomo 20? Porque es el tomo menos literario, es el tomo filosófico. ¿Quién puede leer el tomo 20 de las obras completas de Alfonso Reyes? Solo los alfonsistas profesionales, de los que habemos algunos. Entonces ahí empezó la larga historia de la cartilla moral. Ya estaba, digamos, a disposición de los lectores, pero tenía uno que ser un alfonsista profesional. Años después la imprimieron en diversas instituciones educativas, hasta que Ernesto Zedillo, cuando estaba al frente de la SEP, propuso imprimirla y obsequiarla a los profesores. Se imprimieron 700,000 ejemplares. Era un paquete de 10 libros que se iba a regalar a todo docente del Sistema de Educación Pública Nacional. Bueno, pues una comisión de profesores enviada por el sindicato, por la maestra, rechazó la cartilla moral. Dijo que era un texto fuera de contexto, anticuado, y que atentaba contra el Estado laico. Palabras más, palabras menos. La cartilla moral estuvo en la mesa de la discusión después de que AMLO la imprimiera y repartiera. ¿Pero qué contiene? ¿De qué nos habla Alfonso Reyes en este texto? Para muchos es anacrónico. ¿En verdad lo es? No puedo decirle libro, no puedo decirle artículo. Eran unas páginas que iban a acompañar a la cartilla alfabetizadora. Son una treintena de páginas dividida en lecciones, y cada una de estas lecciones se refiere a un respeto. Yo creo que si bien no habla del Chapo y estas cosas, esos principios no son anacrónicos. Esos principios son universales, son ahistóricos, atemporales más bien. Quiere decir que siempre va a ser bueno respetarse a sí mismo,
respetar a los demás, respetar a la naturaleza. Yo no veo por qué la objeción de que es un texto anacrónico. Dicen que el mejor homenaje para un escritor es la lectura. Alfonso Reyes murió un 27 de diciembre de 1959. A 60 años, uno de sus textos sigue estando presente. Que el presidente imprima masivamente y la distribuya a través de la Secretaría de Educación Pública o de alguna otra institución federal, me parece correctísimo, me parece espléndido. Es un texto que a nadie le hace daño, a todo aquel que lo lea lo va a beneficiar. Hay ideas muy ricas, muy profundas, redactadas en la prosa de Alfonso Reyes, que es una prosa perfecta, de un equilibrio, de una sobriedad. Yo creo que sería una gran cosa que el mayor número de mexicanos posible leyera Cartilla Moral, y además es una 30 de páginas. Vamos a... Bien, para continuar, entonces en su conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que el documento es similar al que en su momento elaboró Alfonso Reyes de la Cartilla Moral, es decir, López Obrador, presidente de México en 2018, hizo adaptar lo que es la Cartilla Moral de que se había previamente escrito por Reyes, y en la presentación nos habla de que para poder combatir lo que es la degradación, la decadencia de la sociedad, es importante fortalecer lo que son los valores. En palabras de López Obrador, dice: hemos sostenido que la crisis de México no es solo una crisis económica, ni solo una crisis de bienestar material, sino también una crisis de valores culturales y morales. Entonces, también afirma, voy a corregir esto acá, se presentó un proceso de degradación de la vida pública, una decadencia para enfrentar. No basta con acciones que mejoren las condiciones materiales, es importante fortalecer los valores y procurar el bienestar del alma. El presidente López Obrador recordó que se ha hablado de una república amorosa y la felicidad como fin último del gobierno, por eso la necesidad de tener una constitución moral, pero después de muchas consultas se llegó a la definición de elaborar una guía ética para la transformación de México. Entonces ahora voy a poner lo que fue la entrevista, donde él hace la presentación, lo introduce a lo que es la sociedad, no como una ley, no como un estatuto, sino como un recurso para que a voluntad la sociedad pudiera empezar a centrarse en lo que son los atributos y lo que son los valores y los principios. Acá voy a poner la diapositiva. Vamos a presentar la guía ética para la transformación de México. La guía ética para la transformación de México. Como ustedes saben, desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido sosteniendo que la crisis de México no solo es una crisis económica, inclusive no solo una crisis de bienestar material, sino también una crisis por pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Se presentó en los últimos tiempos todo un proceso de degradación de la vida pública, una decadencia. Y para enfrentar esta degradación, esta decadencia, no basta con acciones
que mejoren las condiciones materiales. También es importante fortalecer los valores. Procurar el bienestar material y el bienestar del alma. Y por eso se habló de una república amorosa y se habló de la felicidad. Se habló de la felicidad como fin último del gobierno. Cuán importante es que podamos guiarnos por valores centrados en principios y que podamos trabajar en la ética del ser y no en la ética de la personalidad, que podamos ser y no parecer. Entonces, en otra oportunidad voy a estar compartiendo los principios de la cartilla moral de Alfonso Reyes y voy a estar compartiendo también la guía para la transformación de México, de esta adaptación que tuvo el gobierno en estos esfuerzos por poder fortalecer a las familias, que son la base fundamental de la sociedad. Familias fuertes, naciones fuertes. Hubo una degradación de lo que es la familia tradicional y a partir de ahí se fue desvirtuando todo lo demás.